Mis amigos, soy el pastor Eduardo Sánchez y les doy la bienvenida al quinto mes del año. Este es el mes de mayo, el mes de muchas celebraciones. Por ejemplo, celebramos el Día de la Madre, el Día del Maestro, se celebra el Día Internacional del Trabajo, los cumpleaños de muchos de ustedes y otras celebraciones más que están en el mes de mayo. Esto para decirles que tendrán que realizar muchas de sus celebraciones por internet, porque hasta en eso el coronavirus ha influido en el mundo. Pero existe otra celebración que por la Semana Santa cae en el mes de mayo, y es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Creó la mayor manifestación de transformación interior en las personas, rompiendo los moldes de las religiones antiguas para que los cristianos aprendiéramos a vivir en comunión. Por eso, permítame en esta hora, por medio de 3 preguntas, definirle y plantearles lo que significa esa palabra comunión. Lo primero a lo cual podemos abordar es ¿qué es esa palabra, ese término? ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por comunión? Es la común unión o la participación de personas en común. Son las relaciones que puede tener un grupo de personas con intereses particulares. Más o menos lo define de esa manera el diccionario. Pero comunión para una parte de la cristiandad también es la celebración del pan y del vino, que nosotros la llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Pero cuando nos adentramos un poco más, entendemos que por comunión es la relación que produjo la muerte de Cristo y que por esa muerte se transformó la iglesia en la reunión de creyentes de todas las naciones, de todas las razas y de todas las lenguas de la tierra. Esto nos lleva a pensar que comunión es más que una unión de personas o de pan y de vino. La segunda pregunta es, ¿cómo nace o de dónde proviene esa comunión cristiana? Es interesante esa pregunta porque lo primero es que nace de un deseo eterno de Jesús de Nazaret. Es lo que la Biblia dice y lo veremos en un segundo. Desde el comienzo de su ministerio, la voluntad y el propósito de Jesucristo fue restablecer la comunión que el hombre había perdido con Dios en el huerto del Edén. Eso evidencia con sus primeras palabras en el Evangelio de Juan, lo evidencia cuando dice, pero aquellos que le recibieren y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:2. Por 3 años les había dicho a ellos cosas como esta, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Era un anhelo tener comunión, compartir, para poderlo llevar de nuevo a esa relación de amor que se había perdido. Compartir con todos sus seguidores la comunión que Él y el Padre tenían desde antes de la fundación del mundo. Por eso, durante su ministerio los animó a que no desmayaran, a que no perdieran la fe. El capítulo 17 de Juan lo llamamos el capítulo de la comunión porque el mismo Señor Jesucristo nombra la comunión, que es el tema de ese capítulo, 6 veces lo nombra. Y esas 6 veces era puntualizar que quería alcanzar el mismo nivel de comunión que él tenía con el Padre, lo tuvieran sus discípulos con él. El Señor Jesús quería participarles a todos de las cosas que había dejado en la casa del Padre.
Y ahora buscaba que ellos entendieran el valor de ese mensaje y de su propósito aquí en la tierra. No bastaba con haber muerto y no bastaba con haber resucitado. Él quería llevarlos a la casa del Padre. Por eso, en su última intervención pública, antes de ascender al cielo, les da una manera, les dice una manera de cómo adquirir esa comunión. Y está en la palabra de Dios, en San Mateo, el capítulo 28, el versículo 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban de que realmente fuera Jesús. En otras palabras, si lo primero es el deseo eterno de Jesús, ahora lo manifiesta colocándoles una cita de amor en un cerro allá en Galilea. Qué importante es esto, mi amigo, el día de hoy. Porque si hablo de una cita, tengo que hablar del cumplimiento de esa cita. Siempre que Dios ha colocado una cita, ocurre algo sobrenatural. Eventos rodean lo sobrenatural. Por ejemplo, a Moisés le colocó una cita en la zarza y en el monte Sinaí. A Josué frente al río Jordán. Y cuando entramos un poco más en la historia, miramos a Gedeón frente al ejército madianita. Las citas de Dios son momentos en los cuales se produce un encuentro que no se puede perder. La intención de Dios desde el huerto del Edén ha sido volver al hombre a la comunión del Padre con los hijos y los hijos con el Padre. A sus discípulos les dijo entonces que le era necesario pasar por Samaria. Allí tenía una cita con una mujer que la llamamos comúnmente la mujer samaritana. Una reflexión nos va a ayudar a entender esta secuencia de citas que Dios coloca. ¿Qué hubiera acontecido si Moisés no atiende el llamado que la zarza le emitía cuando ardía y no se consumía? ¿Qué hubiera pasado si el mismo Moisés no sube al monte Sinaí a cumplir la cita que Dios le había colocado 3 meses antes? ¿Qué hubiera pasado si Josué no atiende la cita que Dios le había establecido frente a la tierra prometida? Preguntas que nos llevan a pensar que es importante obedecer una cita con Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si Gedeón, que Dios le pone una cita para que él pueda salvar al pueblo de Israel de los madianitas, no hubiera aceptado esa invitación? Y lo mejor, ¿qué hubiera pasado si Jesús de Nazaret no cumple su cita con Dios en el monte Calvario para traer salvación y vida eterna a nosotros? ¿Verdad que todas esas respuestas terminarían dando como resultado una gran pérdida? Por eso es que nosotros miramos que es importante que entendamos que cuando Dios nos coloca una cita en medio de un tiempo como este de cuarentena, es que tiene algo grande para compartir con nosotros. Tiene una tarea enorme para que realicemos y Él ha confiado que nosotros, escúchalo, somos confiables a ese mandato. Pasemos a nuestra tercera y última pregunta en este día. Si ya es una relación definida, la tercera es ¿qué produce la comunión cristiana? Ya vimos lo anterior, que era una cita, que era un deseo, mas ahora los versículos de Mateo 28, 17 al 20 tienen la respuesta. Dice, número 1, que produce realidades espirituales, la comunión con Dios. Le vieron resucitado. Creyeron en lo que Él les había dicho, lo que anteriormente les había hablado. Y luego le reconocieron como Dios y le adoraron. Eso es lo primero. Una cita produce reacciones espirituales. Lo segundo, produce una encomienda, es decir, una gran tarea. La llamamos la gran comisión. Y en esa gran comisión dice, reciban todo el poder para que vayan. Deben ir a todas las naciones.
Deben llevarles toda la palabra que les he enseñado. Vayan con toda mi compañía. El texto precioso dice el 20, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Permítame concluir en esta hora, resaltando esos valores anteriores en la comunión, pero trayéndolos a nuestro tiempo de hoy en día. Podemos concluir diciendo que debemos de aprender a obedecer, debemos de aprender a atender las citas que Dios nos coloca. Son citas importantes que Dios las ha colocado en esta cuarentena porque Él está pensando en nosotros. La palabra comunión es la que trabajaremos durante todo el mes de mayo. No digamos que no tenemos tiempo, que no tenemos ganas, que el teletrabajo, que la actividad de la casa, que los niños, que el esposo, que la esposa, porque si la agenda del trabajo la trajimos a la casa y por el mismo sueldo, mejor era salir de la casa y saber que por la tarde, en la noche regresaba a lo menos a descansar. Ha sido una tribulación grande la agenda del teletrabajo. Creo que Dios nos invita a tener comunión con Él. ¿Para qué? Para revelarnos nuevas realidades espirituales a nuestra vida. Él quiere mostrarnos su poder y sus grandes obras como resultado de nuestros momentos de oración. Él quiere hacer milagros, Él quiere producir lo sobrenatural, quiere revelarnos igualmente la intimidad de cada versículo de la palabra. Que producto de esta nueva temporada miremos y amemos la Biblia como nunca antes la habíamos visto. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice su palabra, y el cumplimiento de sus promesas son nuevos cada día. Hay milagros que ni esperábamos que iban a llegar, pero llegaron. Podemos desarrollar un corazón de verdaderos adoradores, que es el propósito central de la Biblia, llevarnos de nuevo a la comunión. Recuperar la comunión perdida es la tarea de Cristo y transformarnos en adoradores en espíritu y verdad es el proceso en el cual Dios nos lleva día tras día. Pero lo mejor de este pasaje, capítulo 28, 16 al 20 de San Mateo, es que hagamos lo posible para que todo el mundo, incluida nuestra familia, retornen a la comunión con Dios el Padre. Que de todos los idiomas, de todas las razas de la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor y lo acepten como su Señor y su Salvador. Hay que decirle a todas las personas que no están solas en esta pandemia, COVID-19, llámenle como le llamen. No estás solo ni estamos solos, porque Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Es algo precioso que Dios nos alumbra en el día de hoy y podemos rematarlo con una oración y decirle a Dios nuestra necesidad de presentar el deseo del Señor a nosotros. Él quiere tener comunión con nuestras vidas. Lo otro es que Él nos establece una cita de amor y hay que cumplirle esa cita. Y en esa cita se va a revelar lo sobrenatural, lo espiritual, lo profético, lo bíblico va a aparecer. Va a aparecer con toda seguridad. Pero lo mejor es que hay una tarea que urge al mundo necesitado oír en el día de hoy, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que en su cuerpo llevó la enfermedad, el dolor, la paz que no teníamos. Él cargó todo eso en su cuerpo. Así que bien vale la pena creer que si Él dijo, y he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin no ha llegado todavía, es decir, todavía contamos con Cristo Jesús. A todas las naciones, con toda la palabra, con todos los idiomas de la tierra y con toda la preciosa compañía de Jesús de Nazaret. Acompáñame y oramos al Señor y le decimos, Padre Celestial, muchísimas gracias por ese gran amor que has
desarrollado en nuestros corazones. Mediante un sencillo acto de invitación, nos convocas día tras día a ver tu presencia en operación, a ver las respuestas de la oración y de la lectura sensible de la palabra. Señor, queremos que al igual que esos dos que iban caminando rumbo a Emaús el día de la resurrección de mi Señor Jesucristo, y que ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Nosotros queremos que ese fuego, esa pasión de lo alto, queme en nuestros corazones cada vez que leamos la palabra y sepamos que estamos oyendo al Dios que habla, al Dios que direcciona. Padre, te ruego que nos ayudes a obedecer y a cumplir contigo esta cita. Que podamos cada día no fallarte a esa convocación eterna. Porque al igual que Moisés, la zarza va a soltar el lenguaje y no va a hablar. En el cuarto de oración oiremos tu voz. Tu palabra será abierta para que nos hable. Alguien vendrá, un profeta, una persona, una situación, lo que sea. Y en nombre tuyo traerá una palabra de bendición a nuestra vida. Señor, pero lo más importante, en este mes de la comunión que lo abrimos creyendo que tú ciertamente nos acompañarás en todo lo que venga. Permítenos hablarle a alguien de ti. Permítenos presentar el mensaje tuyo de salvación y de vida eterna. Ruego sanidad a los cuerpos enfermos. Ruego perdón de pecados al que está confesando sus pecados y que quiere aceptarte a ti en esta hora como el Señor y el Salvador en su corazón. Recíbelo, Señor. El que hace oración del penitente pecador, recíbelo hoy y perdónale y límpiale y sálvale de toda maldad, porque te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, a quien le place tener comunión con nosotros. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Unos anuncios para ayudarnos a entender más acerca de la comunión. Esta semana tenemos varios espacios para que te conectes con nosotros y podamos continuar construyendo una comunión entre hermanos como familia de Dios. Todos los lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana tenemos una actividad que llamamos Amanecer con Dios. En nuestro tiempo de oración para abrir el día, abrir la semana y tener por YouTube todo el tiempo a oración que nos va a guiar y nos va a conducir. Así que te invitamos, acompáñenos en la oración madrugadora. El día miércoles tenemos nuestro ayuno a las 10 de la mañana, donde te puedes vincular con nosotros para orar ahora por Zoom. El link aparece descrito al final de este video. Y de lunes a jueves, de 7:30 a 8 de la noche tenemos por Zoom el tiempo de oración. Y el día viernes, todos los viernes de 7:30 a 8:30 de la noche tenemos nuestra reunión semanal. Un tiempo de alabanza y de palabra para que todos estemos juntos teniendo comunión. Y los días sábados hay grupo de fe para ti a través de Zoom. El pastor Daniel con los jóvenes y la pastora Joana con los adultos para enriquecer la familia. Aunque ya estamos en el mes de la comunión, podemos continuar mostrando mejor empatía y ayudar a las familias que necesitan de una bendición económica en comida, por lo menos. Comunícate con nosotros. Si ya lo has hecho y quieres volverlo a hacer, te lo agradecemos por poner en práctica la empatía, y eso también ayuda a demostrar, mirad cómo se aman los hermanos, proveyendo los unos a los otros. No olvidemos orar por nuestros misioneros, ya que con sus oraciones y con sus aportes seguimos bendiciendo al mundo y le seguimos contando al mundo
del gran amor de Cristo Jesús. De eso trató la palabra esta hora. Que podamos decirle al Señor que vamos a ir a las naciones con nuestros misioneros. Queremos conocerte un poco más, así que te pedimos, vincúlate con nosotros. Nos alegra saber de ti. Nos alegra saber de tu familia y te deseamos que tengas un gran día y que esta palabra haya servido de bendición, de inspiración y de ayuda en tu vida espiritual. Un abrazo para todos desde Bogotá, Colombia, en la Comunidad Osana. El pastor Eduardo Sánchez Buitrago te bendice en el nombre del Señor.